se convertirá en un testimonio vivo de tu poder. Oro también, Señor, esta noche para que tu palabra pueda confortarnos, pueda alimentarnos, no solamente a los que estamos en este lugar, sino que también a través de los que a través de la radio, el internet van a escuchar este mensaje. Señor amado, toma el control. Tu pueblo viene necesitado de oírte a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nos ponemos en pie, hermanos, rápidamente, y vamos a abrir la Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer el capítulo número 5, y de ese capítulo 5 vamos a leer el versículo número 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. ¿Se lo tienen? Dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Una vez más lo volvemos a leer: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, amados hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor. Este pasaje que acabamos de leer, hermanos, es uno de los pasajes más explícitos del Nuevo Testamento que señalan la verdad del juicio hacia las obras de los creyentes. El apóstol Pablo, sin ningún titubeo, llama a este lugar el tribunal de Cristo. Y al hablar acerca de un tribunal, pues obviamente que estamos frente a un juzgado donde se van a valorar ciertas cosas. Pero es importante, hermanos y hermanas, que nos hagamos la pregunta: ¿quiénes son los que serán juzgados en este tribunal de Cristo? La razón de ser de este tribunal no es de tipo penal o retributivo. Es decir, que ese tribunal no está diseñado para que las personas sean juzgadas en relación a su salvación, porque eso es un tema ya resuelto. Es decir, quienes hemos creído en Jesús, hemos puesto nuestra esperanza en Él. La Biblia dice claramente que hemos pasado de ser condenados a recibir la vida eterna en Jesucristo. De hecho, que esta semana, hermanos, al estudiar el Evangelio de Juan, leíamos el versículo 18 del capítulo 3, cuando Jesús dice que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Significa que cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, el tema de la salvación es un tema que ya está resuelto. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla que es necesario que todos y cada uno de nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Al hablar acerca del tribunal de Cristo, como ya lo dije, no estamos frente a una instancia de tipo penal, porque el tema de nuestra salvación es algo que ha quedado asegurado completamente el día que el Señor Jesús nos escogió, nos eligió para ser sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que se va a juzgar en dicho tribunal? Lo que se va a juzgar en este tribunal son las obras de los cristianos
en relación al propósito que Dios les encomendó. Pero para reforzar esta idea, hermanos, que lo que se va a juzgar son las obras y que no es lo que está en juego la salvación, como algunos quieren ver en este pasaje, les invito, hermanos y hermanas, a que leamos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 24. Vea lo que dice el Señor en relación a esto. Él dice: les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, oiga lo que dice el Señor, tiene, ¿qué tiene, hermanos? Vida eterna. Note que Jesús no está diciendo va a tener o es posible que tenga, no, lo está asegurando. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y vea lo que dice: y no será juzgado. ¿De qué juicio está hablando acá Jesús? Porque hay que distinguirlo del tribunal de Cristo. Está hablando del juicio final. Significa entonces, hermanos y hermanas, que hay dos instancias representadas por el mismo juez. Uno, el tribunal de Cristo, donde lo que se van a juzgar son las obras del cristiano. Y otro, el juicio final, donde todas las naciones y todos los impíos han de comparecer ante Dios para recibir la condenación que merece su vida. Por eso es que ahí dice el versículo 24, y lo vuelvo a remarcar nuevamente: les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado. ¿A dónde? En el juicio final, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y por eso es que quiero enfatizar eso, que cuando hablamos del tribunal de Cristo no nos estamos refiriendo al juicio final, porque en el juicio final quienes van a tener que comparecer ante el Señor son todos los incrédulos que han existido desde Caín hasta el último que muera en esta tierra. Entonces, como estamos hablando, hermanos, acerca del tribunal de Cristo, lo que estamos entonces refiriendo es que el Señor va a juzgar cada una de nuestras obras y de nuestras acciones. Si bien es cierto, la salvación es un don que se recibe por gracia, nada hicimos nosotros para recibir el don de la vida eterna. Lo que sí es verdad es que somos llamados para buenas obras. Esto es importante hacerlo remarcar, hermanos, porque muchas veces los evangélicos creemos que no somos llamados a hacer buenas obras. Y es cierto que no hay buena obra que nosotros podamos hacer que nos permita obtener la salvación. La única obra que es necesaria o que certifica nuestra salvación es la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario y su victoria final cuando Él resucitó al tercer día. Con esa obra Él aseguró para siempre nuestra salvación. Pero ahora que hemos recibido por gracia esa bendición de parte de Dios, el Señor nos invita para que manifestemos el fruto de nuestra salvación. Significa que aquellos que hemos recibido esa salvación tenemos que dar evidencia de que en realidad la hemos recibido. Jesús dijo algo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, un elemento importante, hermanos y hermanas, es que nuestro fruto es la evidencia de haber recibido esa salvación tan grande de parte de Dios. Si usted no da fruto de salvación, entonces seguramente usted, hermano y hermana, no ha recibido ese don que el Señor ofrece por gracia. Pero para eso hemos venido esta noche, para que creamos en el Hijo de Dios, y al recibir el Hijo de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, que es el que nos da el poder necesario para actuar correctamente. Entonces, hermanos y hermanas, Dios va a evaluar
las obras del creyente en el tribunal de Cristo. ¿Cuándo va a ocurrir este juicio de valor a las obras del creyente? Eso será, hermanos y hermanas, inmediatamente después de que haya acontecido el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, que una vez se haya producido el arrebatamiento de la iglesia, los cristianos de todas las eras seremos juzgados por el valor de nuestras obras. Ahora usted dirá, hermano, pero en realidad yo conozco muchas personas que hacen buenas cosas y son buenas obras, son buenas acciones. ¿Cuáles son los parámetros que Dios utiliza para determinar cuándo estamos hablando de una buena obra? Porque hay personas que hacen cosas buenas y que pueden pensar que son buenas obras delante de Dios. Al hacerle esta pregunta a Martín Lutero, él estableció 4 principios que nos ayudan a entender cuáles son esos parámetros de juicio según las Escrituras que Dios determina para valorar una acción como buena y agradable delante de Él. Lutero decía que para que una buena obra sea considerada como buena y agradable delante de Dios, en primer lugar, esta tiene que ser nacida de la fe. ¿Y qué significa esto de que la buena obra tiene que ser nacida de la fe? Significa que toda buena obra, según Dios, puede ser recibida por un corazón que ha nacido de nuevo. Es decir, solo el que ha nacido de nuevo es capaz de hacer una obra agradable delante de Dios. En segundo lugar, Lutero decía que para que una acción sea considerada buena y agradable delante de Dios, esta no tiene que contradecir la revelación y el espíritu de las Escrituras. Es decir, que hay cosas, hermanos y hermanas, que las culturas y las sociedades establecen como buenas, como aceptables socialmente, pero que no porque sean aceptables o consideradas buenas en esas culturas significa que sean buenas delante de Dios. En el caso del cristiano, por ejemplo, para que una acción sea buena y agradable delante de Dios, esta no tiene que contradecir ni el espíritu ni la revelación de las Escrituras. Alguien puede decir, mira hermano, pero yo voy a hacer algo bueno, y es que yo voy a ayudar a muchas personas que están pasando necesidades y calamidades, pero resulta ser que el que me va a financiar los recursos para que yo pueda hacer buenas obras son los carteles de droga de X país. Ellos me van a patrocinar para darle comida a los niños, por ejemplo. Pues eso, hermanos, contradice el espíritu y la revelación de las Escrituras. Es decir, que no es suficiente con decir el fin justifica los medios. Para Dios el fin y los medios son igualmente importantes. Hay muchas cosas buenas que se hacen, pero que contradicen el espíritu y la revelación de las Escrituras. Por ejemplo, una de las recomendaciones que el Señor le dejaba a los sacerdotes es que ellos no podían recibir ofrendas que provinieran de la prostitución. El Señor no aceptaba ese tipo de ofrendas. ¿Por qué? Porque esa práctica contradice el espíritu y la revelación de las Escrituras. Un tercer elemento que Lutero decía que era indispensable para que Dios considerara una obra como buena delante de Él, es que toda obra tiene que tener como fundamento o como motivación el amor. El amor. Usted sabe que hay gente, hermanos, que da grandes cantidades de dinero a la beneficencia. Podríamos decir que tienen un espíritu muy altruista o de mucha filantropía, porque dan grandes sumas de dinero.
Pero muchos de ellos, hermanos, al dar estas cantidades de dinero para ayudar a las personas o a instituciones específicas, no lo hacen con la motivación del amor. Algunos de estos empresarios muchas veces dan grandes cantidades de dinero para que se les exonere de su acción tributaria frente al Estado. Entonces la motivación no es el amor, no es ayudar al prójimo, sino de cierta forma tratarme la manera de evitarme los deberes fiscales frente al Estado. Otra persona también puede dar mucho, ayudar a muchas personas, hacer cosas aparentemente buenas, pero con el fin de ganar popularidad, con el fin de ganar reconocimientos o el aplauso de las personas. Y eso nos lleva al cuarto principio que Martín Lutero establecía y que él decía que Dios reconoce una buena obra como buena cuando ésta tiene como fin y como propósito glorificar al Señor. Si hay algo bueno que yo hago que no lleva alabanza, gloria al Señor, sino que lleva, hermanos y hermanas, una motivación de vanagloria, de egoísmo, esa es una obra que Dios desecha. Por ejemplo, una persona puede servir en la iglesia y puede ser muy puntual a sus privilegios. Una persona puede predicar de manera elocuente, de mucha bendición, o alguien puede cantar las más bellas melodías en alabanza a Dios. Pero si la motivación es ganar popularidad, reconocimiento de las personas, es una obra que no tiene como propósito la gloria y la alabanza de Dios. Entonces, repitiendo, ¿qué es lo que Dios acepta como buena obra? Uno, que venga de un corazón que ha nacido de nuevo, y eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Dos, que no contradiga la revelación y el espíritu de las Escrituras. Tres, que tenga como motivación el amor. Y cuarto, que todo lo que se haga sea para gloria y alabanza de nuestro Dios. Esos cuatro elementos son importantes. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir ese juicio de nuestras obras? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Ya lo dijimos. Eso va a ocurrir, hermanos y hermanas, inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 27, Jesús dijo estas palabras: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según haya hecho. En el libro de Apocalipsis también el Señor Jesús alienta a las iglesias y les dice: miren que vengo pronto y traigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a partir de una realidad inevitable, y es que todos los que hemos nacido de nuevo hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos le hemos entregado nuestro corazón a Jesús? Entonces todos, sin excepción, vamos a estar frente al tribunal de Cristo. Esto es inevitable, hermanos y hermanas. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribía su segunda carta a los Corintios, vea lo que dice el capítulo 5, versículo 10, que fue donde comenzamos la lectura. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario que todos, y ahí abriendo un paréntesis, un énfasis mío, todos los que hemos nacido de nuevo tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero ¿por qué Pablo
coloca el juicio de nuestras obras como una necesidad. ¿Cuál es la razón por la cual Dios quiere que nuestras obras sean valoradas por el juez justo del universo? Al pensar en esto, hermanos y hermanas, todos sabemos que para que la vida eterna y la salvación sea posible para nosotros, fue necesario que Jesús derramara su sangre en el madero. Si Jesús no hubiese derramado su sangre en la cruz, nosotros no hubiésemos llegado a la eternidad. No recibiríamos ese don y ese favor grandioso de parte de Dios. Entonces, dicho de alguna manera, Dios ha invertido en usted a su Hijo. Dios ha invertido en usted la sangre de Jesucristo. Dios ha invertido en usted su Santo Espíritu. Dios ha invertido en usted, hermanos y hermanas, la predicación de la palabra. Y si algo podemos entender de Dios, es que Dios, cuando invierte, espera recibir el fruto de su inversión. Los que son negociantes acá, los que se dedican al comercio, sabrán que nadie invierte para perder. ¿Quién de nosotros, hermanos, va a invertir en un negocio donde va a terminar en la quiebra o en bancarrota? Dígame quién de nosotros participaría en eso. Ninguno de nosotros. Pues nuestro Dios, de igual manera, al invertir su Hijo Jesucristo, al darnos de su Espíritu Santo, al darnos la revelación de la palabra, al darnos el ministerio y la comunión de los unos con los otros, lo ha hecho con el fin de que cada uno de nosotros llevemos fruto. Y como lo dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en esto se glorifica mi Padre, en que nosotros llevemos fruto, pero llevemos fruto en abundancia. Y la única manera en que podemos llevar fruto, según Jesús, es que permanezcamos en la vid, es que permanezcamos en su palabra. Entonces, hermanos y hermanas, la mejor inversión que se ha hecho en todo el universo se ha hecho en usted y en mí. Entonces Dios está esperando que esa inversión dé su fruto. Entonces, detrás de este juicio, detrás de este tribunal de Cristo, la pregunta es: ¿qué tanto correspondimos nosotros al amor y a la confianza que Dios depositó en cada uno de nosotros? ¿Qué tanto nosotros respondimos correctamente al perdón de nuestros pecados, a la vida eterna que ya tenemos asegurada en Jesucristo? ¿De qué forma nosotros hemos correspondido a la confianza que Dios nos ha dado de darnos su Santo Espíritu, la revelación de su palabra? ¿Cómo le vamos a devolver a Él esa inversión? Una de las parábolas que el Señor Jesús contó es aquella de aquellos 3 siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Usted conoce la historia. Al que le dio 5, él le devolvió otro tanto. Al que le dio 2, otro tanto. Pero al que le dio solamente 1, ¿qué fue lo que hizo él, hermanos? Lo fue a enterrar. Enterró su luz, enterró la inversión que el amo del universo había hecho en él. Y hubo un momento en que aquellos 3 hombres tuvieron que comparecer ante el tribunal de aquel que les había confiado su riqueza. Los primeros 2 con mucha alegría le dijeron: Señor, tú me diste tanto y ahora yo te doy el doble. Pero aquel que es identificado como siervo inútil, hermano, lo que hizo fue enterrarlo.
Y unas palabras, hermanos y hermanas, que sorprenden mucho de aquel siervo es cuando le dice: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado, que recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Escondió la inversión porque tuvo miedo. Muchas veces lo que nos paraliza a nosotros para ser fructíferos es el miedo. Como todo inversionista, negociante o comerciante, siempre hay un cierto nivel de expectativa cuando se emprende un negocio. ¿Será que me va a dar? ¿Será que va a funcionar? Pero cuando llega a averiguar si funciona o no funciona, hermanos, cuando usted lo sabe, cuando lo descubre, cuando se avienta, cuando se tira al agua. De igual manera, mis estimados hermanos y hermanas, nosotros no sabremos de lo que somos capaces de hacer en Dios si no nos lanzamos al agua. Y este hombre le dice: mira, yo sé. Oiga, este hombre sabía: yo sé que eres un hombre duro, cosecha donde no has sembrado, recoge donde no has esparcido. Y el Señor le dice: siervo malo y perezoso, siervo malo e inútil, sabías que cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido. Saber algo y no actuar es desagradable delante de Dios. Hay mucha gente que es buena para acumular conocimiento en su cabeza, pero mucho de ese conocimiento no baja al corazón, y eso es desagradable delante de Dios. Yo quiero preguntarle algo: ¿cuántos sabemos que Dios nos ha llamado para servirle? ¿Lo saben? Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Si Dios nos ha llamado a servirle, ¿por qué ponemos 1001 excusas para hacerlo? Y vea lo que le dice aquel hombre: así que sabías que cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido, pues debía de haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses, aunque sea algo se te hubiera ocurrido hacer. Después ordenó: quítenle las 1000 monedas y désenles al que tiene las 10,000, porque a todo aquel que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Es el Señor el que está diciendo y está juzgando. Pero aquí, hermanos y hermanas, lo que me llama la atención es que el dueño juzgó la obra de cada uno. Entonces, si usted dice: no, yo quizás me quiero evitar problemas, no me meto en nada, yo trato la manera de estar al margen, entro y salgo, y entre más desapercibido esté, mejor. Pues de eso Dios te pedirá cuenta, porque Dios no te llamó a ser un calientasillas de una iglesia. Dios no invirtió a su Hijo Jesucristo para que simplemente seas un consumidor de cultos. Dios te llamó para que tú sirvieras, y hay muchas formas de servir al Señor. Desde los privilegios, hermanos y hermanas, que nosotros conocemos, hasta servir al Señor cuando le ofrecemos un vaso con agua a uno de sus pequeñitos, cuando ayudamos a alguien, cuando hacemos algo, hermanos y hermanas, que refleje el amor de Dios, estamos sirviendo. El que es maestro sirve al Señor desde las aulas. El que es mecánico sirve al Señor desde su taller. Todos podemos servir al Señor donde Dios nos puso, pero hay que hacerlo
para la gloria de Dios. Si usted, hermanos y hermanas, es un trabajador que lo único que lo motiva es el dinero, vas a creer que voy a hacer más de la cuenta, ni que me pagara más este negrero. Hay gente que así es. Pero tú lo que haces, lo haces para el Señor. Ya no dijeron amén, hermanos. Como entraron a trabajar esta semana algunos, ¿verdad? Ay, que usted no sabe el viejo que me tocó de jefe, dicen algunos. Pero todo lo debemos de hacer para el Señor. Ya no se diga, hermanos, cuando se trata de la obra de Dios en los diferentes privilegios, cuando se trata de predicar la palabra. Por eso es que Pablo enfatiza: es necesario que cada uno comparezca ante el tribunal. Y esto es importante mencionarlo, porque el día que nos toque comparecer ante el tribunal de Cristo, mi estimado hermano y hermana, le tengo una noticia: vamos a estar solo Él y nosotros. Ahí no va a pasar su compadre, ni su esposa, ni el hermano de la iglesia. No va a haber nadie, solo usted y el juez del universo. Y usted va a presentar sus obras. ¿Ok? Invertí mi sangre en ti, te di de mi Espíritu Santo, te di de mi palabra, te proveí ministros para que crecieras en la fe, te di una comunidad espiritual donde pudieses poner al servicio tus dones y tus talentos. ¿Qué hiciste? Muchos, lamentablemente, hermanos y hermanas, no van a llevar nada. Otros van a llevar quizás, y eso lo vamos a ver las próximas semanas, obras de muy poca consistencia. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los parámetros que tendrá el juicio de Jesús hacia su iglesia? Porque todos, mi estimado, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ya le dije, no está en juego la salvación, pero el Señor va a ponderar nuestras obras y nuestras acciones para Él. Lo primero, hermanos y hermanas, que Dios va a evaluar de nosotros, y eso porque la Escritura nos da testimonio, es nuestra fidelidad. Lo que Dios va a evaluar de nosotros es nuestra fidelidad. Según el mundo, una persona exitosa es la que logra acumular bienes, ganarse una posición en la sociedad, tener una familia estable. Esos pueden ser los parámetros, que no digo que sea malo necesariamente, que el mundo establece para una persona exitosa. Pero para Dios, hermanos y hermanas, el éxito no está en la cantidad de títulos que colguemos en una pared. Para Dios el éxito no se mide por los ceros que existan en su cuenta bancaria. Para Dios el éxito tampoco se mide en el tamaño de su vivienda. Para Dios el éxito, ¿quién es una persona exitosa según los parámetros de Dios? El que es fiel. Por eso es que el Señor Jesús le dice a los dos primeros siervos, a los que les juzgó sus obras: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Lo primero que Dios evalúa de nosotros es nuestra fidelidad. ¿Qué es lo que hace a un matrimonio fuerte, consistente? La fidelidad. La fidelidad. Y es fácil ser fiel a una persona cuando quizás está joven, se acaban de casar. Es fácil ser fiel a una persona cuando lo tienes al lado.
Pero se necesita de mucha perseverancia y de mucho amor para ser fiel a una persona cuando esa persona no está conmigo. Eso se llama integridad. Se necesita de mucha fidelidad, amar a su cónyuge cuando éste se enferma. Hermanos y hermanas, díganme si no. ¿Cuántos matrimonios no se han deshecho porque de repente uno de los esposos se enferma? Recuerdo en una ocasión a una pareja que uno de ellos, hermanos, se había enfermado gravemente y uno de ellos lo abandonó precisamente por su enfermedad y se fue porque no quería lidiar con eso. Eso es ser infiel. La infidelidad no simplemente es el adulterio explícito. Podemos ser infieles, hermanos y hermanas, cuando seguramente nuestra esposa o nuestro esposo va perdiendo el encanto físico y nosotros comenzamos a despreciarlo. Pero déjeme decirle algo: la vejez es como el buen vino, que entre más añejo es mejor. El que entendió, entendió, y si no, hay que le expliquen a la salida. Hay que valorar las canas. Por eso, hermanos y hermanas, lo primero que Dios va a evaluar de nosotros es la fidelidad. Si lo que se te encomendó es grande o pequeño, lo que Dios va a evaluar es tu fidelidad. ¿Eres fiel a lo que Dios te encomendó? ¿O haces las cosas más o menos? Eso es algo que yo no puedo saber, pero Dios sí lo sabe. Lo segundo que es importante que tengamos en cuenta, si ya dijimos que para que una buena obra sea considerada acepta delante de Dios, esta tiene que tener como motivación el amor. Hermanos, todo lo que nosotros hagamos tiene que tener como motivación el amor hacia Dios y hacia el prójimo. En esto se resume la ley: amar a Dios y amar al prójimo. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer sin amor. ¿Sabe el mayor peligro que corremos los que estamos sirviendo al Señor en cualquier área? Es que podemos comenzar a hacer cosas sin amor. Alguien puede venir a servir sin amor. Alguien puede cubrir su célula sin amor. Alguien puede incluso venir a predicar sin amor. Y cuando hemos perdido el amor, hemos perdido la esencia de nuestra relación con Dios. En primer lugar, porque Dios es amor. Dios es amor. Si hay algo que se debe de reflejar en usted y en mí, es el amor. Por eso es que Pablo, escribiendo su carta a los Corintios, él decía, mire lo que decía Pablo: hermanos, si yo hablo lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, ¿qué decía Pablo? No soy nada. En una ocasión, recuerdo que una hermana me comentaba que en sus primeros años de fe, ella y otros muchachos se sentían inspirados por una hermana que era muy usada en los dones del Espíritu. Y ellos, con su poco conocimiento bíblico que tenían hasta ese momento y sus pocos días en el Evangelio, dijeron: acerquémonos a esta hermana. Es muy usada por el Señor a través de los dones espirituales. Aquella hermana fue a buscarla, a esta otra hermana que profetizaba, hablaba en lenguas, y le dijo: oiga, hermana, hace poco nos acabamos de convertir al Evangelio y quisiéramos que ustedes nos enseñe a caminar en la fe. Y aquella hermana ungida, súper espiritual, solamente les dijo: ya lo veremos.
nunca les atendió la solicitud. Y cuando usted le escuchaba profetizar, hablar en lenguas, eso era una belleza. Pero cuando salía de la iglesia no saludaba a nadie. Parecía ser que tenía muy buena la lengua, pero como que se le acortaba cuando salía. Podemos hacer muchas cosas y hacerlas sin amor, y Dios lo sabe. Y por eso es que Pablo decía: si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar la montaña a los mares, pero me falta amor, nada soy. Incluso si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso, decía Pablo. Puedo hacer el acto más loable, pero si no tengo amor, no tengo nada. Y Pablo termina ese pasaje de una manera magistral, porque él dice que las profecías se van a acabar las lenguas, el conocimiento se va a agotar, pero Pablo dijo: el amor nunca deja de ser. Llegaremos a la eternidad y el amor seguirá existiendo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es amor. Entonces, amados hermanos, lo que hacemos, ¿lo hacemos por amor? Esto, aunque lo vamos a ver las próximas semanas, pero se lo adelanto: a Dios no le interesa tanto la cantidad de cosas que hacemos o con las que llenamos nuestra agenda, sino que a Dios lo que le interesa es la motivación que se esconde detrás de cada cosa que hacemos. Usted puede hacer muchas cosas en la iglesia, usted puede hacer muchas cosas en la obra de Dios, usted puede hacer muchas cosas que generen la admiración y el aplauso de los hombres, pero el Señor conoce la motivación que hay detrás de cada acción. Y acá, hermanos, esta noche no es mi propósito que usted juzgue la obra de su hermano. A mí me parece que este diácono viene a servir porque quiere ser coordinador. A mí esta diaconisa me parece que vino a servir porque se quiere enjollar con la coordinadora. Este supervisor es buen supervisor, trae el transporte porque se quiere enjollar con el pastor. Dios no nos ha puesto a juzgar la motivación de nuestro hermano, pero Dios quiere que juzguemos nuestra propia motivación, hermanos y hermanas. Entonces, ¿cuál es su motivación? Porque usted puede dar un vaso con agua con amor. Hermanos, hay muchas cosas que se pueden hacer para Dios, pero lo que a Dios más le impacta es el amor, es la compasión. Se recuerda aquella viuda y se recuerda cuando llegó al arca de las ofrendas. ¿Quiénes habían pasado antes que aquella pobre y miserable mujer, humanamente hablando? Habían pasado los ricos, que echaban grandes cantidades de dinero en el arca de las ofrendas, y hasta sonaba eso, ¿verdad? Oh, don fulano echó un cheque, doña Mengana echó miles, don Mengano echó diamantes, no sé qué echaban ellos, pero echaban grandes cantidades de dinero, dice la Biblia. Y todos se admiraban por aquellos hombres que echaban eso. Y quizás hasta si hubieran habido fotografías ahí, selfies, hermanos y hermanas, ahí se hubieran estado tomando una fotografía. Como muchos, ¿verdad? Que cuando van a dar una cora se toman la foto. Por cierto que vamos a entrar a ese periodo donde algunas personas que se dedican a la política le van a dar alguna bolsita y se van a tomar una foto ahí con usted. Lo que les motiva no es ayudar, lo que les motiva es ganarse su favor. Pero llegó aquella mujer con sus vestidos desvencijados, encorvada. Quizás su zapato
eran de los más rústicos. Nadie le prestó atención a aquella pobre mujer. Y aquella mujer lo único que dio eran 2 blancas, y que Jesús mismo dice era todo lo que tenía. Pero ¿por qué hizo aquello a esa mujer? ¿Saben por qué lo hizo? Porque amaba a Dios. Y eso impactó a Jesús al punto que destacó que esa mujer había dado más que los demás. Porque mientras los ricos daban de lo que les sobraba para granjearse el aplauso de la gente, esa pobre mujer envejecida había dado todo lo que tenía. Lo había dado por amor. Si hay algo que debe de motivar el ADN de esta iglesia, es el amor. Dicen amén a eso. El amor los unos a los otros. Pero cuando hay rivalidades, divisiones, hay amor ahí. Entonces, hermanos y hermanas, nuestra motivación debe de ser el amor. Porque eso es algo que también suma a nuestras obras delante de Dios. Y en último lugar, con lo que voy a terminar, es que todo en realidad debemos de hacerlo para la gloria de Dios. El apóstol Pablo decía: miren, hermanos, ya sea que comamos o bebamos o hagamos otra cualquier cosa, hagámosla para la gloria de Dios. Hagamos las cosas para la gloria de Dios. Hermanos, si nos dan las gracias, bien. Y si no nos las dan, igualmente lo hacemos para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Es un hecho que nuestras obras van a ser evaluadas delante del Señor. Y todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido la salvación de Dios, vamos a recibir nuestro veredicto. Y ahí, hermano, no va a estar ni el pastor, ni su mamá, ni su hermano, ni su tío, nadie. Solo usted y Dios. Entonces, mucho de lo que nosotros llevemos, el Señor dirá: ¿qué tanto de lo que me traes en realidad trajo alabanza a mi nombre? ¿Qué tanto de lo que hiciste tuvo como motivación el amor? ¿Qué tanto? ¿Y qué tanto de lo que te delegué lo hiciste con fidelidad? Y muchos de nosotros, hermanos y hermanas, tristemente vamos a ser encontrados infieles, carentes de amor. Otros envanecidos. Pero quiera Dios, hermanos, que hoy reflexionemos y digamos: bueno, la verdad es que pues yo estoy sirviendo como líder porque ni modo, o sea, no porque yo dejar la célula quiero. No eres fiel. La verdad que yo hago esto y yo no aguanto a estos hermanos. No hay amor. La verdad que cuando yo canto lo hago, o cuando yo predico, o cuando yo hago algo, cuando doy a los pobres lo hago para que me vean. No le estás dando alabanzas a Dios. Entonces, hermanos, 3 cosas, valorémoslas ya. ¿Somos fieles? Segundo, ¿tenemos amor en lo que hacemos? Y tercero, hermanos y hermanas, ¿lo estamos haciendo para la gloria de Dios o para envanecernos nosotros? Que Dios nos ayude para que el día que tengamos que estar ante el juez justo, que no se va a dejar sobornar, hermanos, que nos va a estudiar a fondo, a quien no podremos engañar, Él nos dará la recompensa que merecemos. Algunas de ustedes, hermanas, ni le va a alcanzar la cabeza con tanta corona que el Señor le va a dar. Digan amén, aunque sea por fe, hermanos. Y a otros ni un llavero les va a dar el Señor. Ni llaveros, ni calendario de fin de año, nada. Hermanos, reflexionemos en estas 3 verdades: fidelidad,
amor y para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude a llevar mucho fruto el día que seamos juzgados. Vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Quiero hacer una invitación rápidamente para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse con el Señor, para que en el lugar donde están se puedan poner en pie. Si hay personas acá en este lugar que desean entregarle su vida a Cristo y confesar a Jesús como su Señor y su Salvador, les invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Ahí habrá un hermano o una hermana que va a conducirlo hasta esta tarima para que podamos orar por ustedes. Igualmente, si hubiese alguna persona que desea reconciliarse, que se alejó del Señor, quizás descuidó el hacer obras agradables delante de Dios e hizo obras desagradables, le invito para que se ponga cuentas con el Señor, que es misericordioso. La Biblia dice que Él es grande en misericordia, es lento para la ira, pero es grande en amor. ¿Habrá alguien? Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. ¿Habrá alguien? ¿Por qué no nos ponemos en pie, hermanos, y cantamos ese coro que dice que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos? Y digámosle: Señor, ayúdame a dar frutos buenos delante de ti. Por la bondad de Jehová hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y muy grande es su fidelidad. Oiga esto: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levante sus manos. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová.
Amado Dios que estás en los cielos, Señor, delante de ti estamos. No podemos escondernos. Tú sabes si somos fieles o infieles. Tú sabes si lo que hay detrás de cada cosa que hacemos o decimos hay un amor sincero. Tú sabes, Señor, si lo que hay detrás es para la gloria de los hombres o para la gloria de tu santo nombre. Pero ayúdanos, Señor, para que lo que hagamos lo hagamos con fidelidad, para gloria de tu nombre. Que lo hagamos, Señor amado, con esa permanencia que tú tanto requieres de aquellos que somos colaboradores. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, por nuestros diezmos y ofrendas. No te damos de lo que nos sobra, Señor, sino que con amor y fidelidad y para gloria de tu nombre lo hacemos, para que tu reino aquí en la tierra siga extendiéndose. Señor amado, bendice esta congregación. No importa, Señor amado, si la economía va mal, tú nos sostienes. No importa, Señor amado, que a veces la situación se vuelve crítica. Si tú vas con nosotros, Señor, nos sacarás en victoria. Por eso desde ya bendice los aportes de tu pueblo, sean muchos o pocos, Señor amado. Tú conoces lo que hay detrás de eso, pero lo que damos lo damos con sencillez y amor para tu obra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, y cantamos al Señor mientras nuestros hermanos pasan. Ofrendamos al Señor con alegría.